Muy buenas, Luis, y bienvenido a Publishers Weekly en español. Hola, buenas tardes, JD. Encantado de estar aquí. Bueno, vamos a empezar por el principio. Si fuera yo o cualquier posible lector a una librería y cogiera lo que tu viento no se llevó, ¿de qué le dirías que va? Pues la verdad que yo le diría que va de la vida. De la vida sería quizá la forma más rápida de decirlo, ¿no? Y a la vez tan amplio, ¿no? Pero realmente va de la vida porque es verdad que me gusta mucho escribir sobre un tema que desde luego sigue siendo el eje en esta obra, que es el amor, ¿no? Desde todas las vertientes. Pero quizá en este libro he intentado ir un pasito más allá de solo el amor, ¿no? He intentado ir un poco más y, bueno, un buen reflejo de eso, quizás uno de los bloques que también toco el tema de reivindicación o de intentar poner en primer plano determinados temas variados sociales que me apetecía explorar, ¿no? Entonces, si tuviera que decirle algo así corto, diría eso, de la vida y ahí lo dejaría. Casi nada, ¿no? Casi nada, casi nada. ¿Y por qué has elegido una manera de expresarte y de comunicarte tan compleja, la más compleja de hecho, que es la poesía? Bueno, siempre cuento un poco lo mismo, pero ha sido un poco sin quererlo realmente, ¿no? Porque yo pues me dedico la mayor parte del tiempo a otra cosa diferente, que, bueno, diferente o no tan distinta, que es la medicina, ¿no? Yo soy médico y quizá tiene un nexo lo que me ha pasado y es que también eh, escribo canciones, entonces al final lo importante es que trabajo con el mensaje hacia la gente, ¿no? En general. Y descubrí, al final esto ha sido un descubrimiento en mi vida, el escribir, el transmitir, y descubrí que a través de, bueno, de la poesía, o a mí me gusta más decir que hago prosa poética por aquello de que no soy un poeta tan técnico, ni mucho menos, no juego tanto con la métrica, a veces sí, pero me gusta más hacer prosa, digamos, intentar sorprender con la posición incluso de las frases en la hoja, y con el cambio de ritmo y de repente de una frase larga a una corta, esas cositas, ¿no? Que es la prosa poética y la verdad que descubrí que así conseguía transmitir mejor el mensaje. A mí me sale mejor en ese estilo que quizá algo, pues una novela o otro tipo de escritura, ¿no? Y bueno, y aunque tienes tu estilo propio y parece que conoces bien ¿no? lo que se te da mejor a la hora de escribir, ¿qué partes te salen más fluidas y cuáles te cuestan un poco más de trabajo a la hora de escribir? Pues te diré que es depende del momento, ¿no? Porque como de verdad yo lo digo con toda la humildad del mundo, considero que soy muy poco técnico, ¿no? Hago una poesía poco intelectualista, si se puede decir así. Realmente yo, cuando empiezo a escribir, no sé exactamente qué va a salir, ni me propongo exactamente una métrica, ni me propongo. Yo únicamente sí que intento tener un entorno que sea proclive a crear cosas, ¿no? A mí la música me ayuda mucho y a raíz de ahí, pues intentar ir escribiendo. Y sí que es verdad que cuando ya consigo hacer la primera estrofa quizá, o el primer párrafo, o la primera parte, ya intento jugar con esas partes y que vayan coincidiendo. Pero si te soy totalmente franco, no sigo ninguna técnica concreta y probablemente si alguien que sabe mucho de poesía y de métrica dirá que probablemente no tiene una base intelectualista en ese sentido, ¿no? Pero quizá también es mi sello, ¿no? Yo quizá intento utilizar como lo que yo hago y si sobre todo consigo mover cosas en la gente, que es lo que yo pretendo, pues es el objetivo principal. Exacto, al final de lo que se trata es de emocionar y de llegar, ¿verdad? Eso es. ¿Y Eso cuáles es. han sido tus referentes, Luis? Pues sobre todo en el campo de la literatura, yo estoy muy influenciado por la poesía moderna, ¿no? Por lo que yo me intento acercar, ¿no? Yo todavía me cuesta mucho esto de decir que yo soy poeta, o sea, a mí eso me parece que es demasiado decir, ¿no? Pero yo estoy muy influenciado por la poesía moderna de escritores actuales como Miguel Gané, por ejemplo. Yo soy muy fan de Miguel Gané, la verdad, que vamos, tiene mi edad, yo creo, o sea que o Elvira Sastre también, o sea, son referentes para mí porque realmente es que yo empecé a escribir un poco en esa línea leyéndole a ellos, ¿no? O sea que al final tengo que nombrarles porque son mis referentes en este campo, sí, está claro. Y cuando escribes, Luis, ¿lo haces más como, o sea, para que te lean o como una necesidad terapéutica de expresarte, de soltar? Por supuesto, o sea, el descubrimiento, como digo, que lo ha sido, porque yo llevo escribiendo un par de años como tal,
me ha demostrado que al escribir me ayuda, por supuesto, a mí a liberar sentimientos míos, concretamente míos de mi vida personal, o a lo mejor no míos directamente, pero de alguien conocido, ¿no? Intento hacer ese proceso de empatía, de intentar ponerme en lugar de otro e intentar expresar, pero por supuesto que se podría definir como terapéutico porque ayuda bastante y sobre todo ya la recompensa de que a alguien conecte con ese texto y te escriba, como he tenido la suerte que me ha pasado de vez en cuando, me han escrito y decirme, me ha ayudado para esto, para lo otro. Para mí eso es el objetivo principal y a mí me ha ayudado un montón, eso desde luego. Sí, sí. Sí, tengo una amiga psiquiatra que dice que las personas que encuentran su arte, ya sea pintar o escribir o tocar un instrumento, lo que sea, son más equilibrados porque no se quedan nada adentro, lo expulsan y entonces te sientes liberado y no se te hace grande. ¿Estás de acuerdo con eso? Estoy de acuerdo. O sea, yo creo que, por ejemplo, yo probablemente hace años era mucho más introvertido, ¿no? Más introvertido en general. Y yo me acuerdo cuando empecé a hacer, porque yo primero empecé a exponerme, por decirlo así, ¿no? Al mundo desde el punto de vista personal o desde el punto de vista artístico, cuando empecé con la música, ¿no? Soy también cantautor y escribo mis canciones y cuando tienes que actuar, o tienes que lanzar una canción y la gente lo va a escuchar, ya es algo muy tuyo, ¿no? Y saltas un poco, te quitas un poco del plano científico, que es de lo que me he dedicado siempre, ¿no? Y ahí ese vértigo, es a lo que voy, ese vértigo que te da, a la vez luego te devuelve, ¿no? Que tú te has liberado, te has abierto, has podido plasmar ahí cosas y te quita peso encima. Yo estoy convencido de que es así, estoy de acuerdo con eso, sí. Y Luis, ¿recuerdas la primera vez que tuviste ese pensamiento de puedo escribir y puedo ser escritor y puedo publicar ese germen? ¿Lo recuerdas? Sí, claro que lo recuerdo porque no hace mucho ni mucho menos. O sea, el primer libro que lancé, Érase contigo, hace 2 años. Fue a base de que mi entorno cercano me animara, porque yo no me veía en ningún momento como alguien. O sea, a mí me dices hace 3 años que he escrito 2 libros de prosa poética, poesía, y no me lo creo. No me lo creo porque yo no me veía como tal. Por eso siempre digo que es como una sorpresa, ¿no? Pero fue así, fue a raíz de ir lanzando frases, de ir viendo un feedback positivo en la gente de las redes, me gusta cómo escribes, y realmente el primer libro lo fui cogiendo de cachitos que yo ya había lanzado y lo creé, y luego ya me enganché a escribir, a ver el feedback de la gente a lo que yo escribía, y ha sido así, poco a poco, pero me lo he tenido que ir un poquito como creyendo a mí mismo y todavía, vamos, me considero una persona totalmente, pues bueno, iniciándome en este campo, pero a la vez, pues bueno, teniendo la suerte de que he conectado con un sector de lectores que me animan a seguir y ahí estoy. Es curioso como muchas veces son los demás los que creen en uno mismo y no uno mismo, no valga la redundancia. Es verdad, es así y de hecho tengo que reconocer que me sigue dando un poquito como de vergüenza esto de decir soy escritor, me suena muy grande esa parte, de hecho todavía me cuesta decirlo como tal, ¿no? Cuando leo que me escriben el escritor no sé quién o el poeta no sé qué, me suena todavía muy grande y creo que me seguirá sonando grande, pero bueno, lo importante es aprender y seguir sin tampoco quedarte con nada dentro y tener menos miedo y avanzar. O sea, Bueno, parece que algunas veces ciertas cosas le corresponden a los demás y no a nosotros, ¿no? Y al final eso que hacen los demás lo podemos hacer nosotros en la medida de lo posible también. sí, sí, ¿Y totalmente. Luis, qué le dirías a alguien que como tú duda al principio de lanzarse, pero que siente que puede escribir bien? Como tú, ¿qué le dirías? Esas personas que tienen esas inseguridades. Pues mira, yo creo que en general es muy fácil de decir, ¿eh? Y muy difícil de hacer. O sea, al final, yo sé que hay mucha gente, incluso mucha gente seguro que con mucho talento, que tiene muchas cosas escritas y que no las ha sacado a la luz probablemente por vergüenza o por directamente una infravaloración directa de esto no le va a gustar a nadie, ¿no? Yo le diría que probara a abrirse, a crear. Hoy en día es muy fácil crear una cuenta anónima incluso, o sea, no tiene ni por qué exponerse, ¿eh? Una cuenta anónima, subir textos y probar a ver qué impacto tiene en la gente. Y yo, desde luego, le animaría a abrirse de alguna manera, de la manera que considerara, pero le animaría a hacerlo, porque probablemente se lleve una sorpresa. Para empezar, con uno mismo, ¿eh? O sea, le va a ayudar a uno mismo a ir abriéndose si tiene ese problemilla de que le dé vértigo el lanzarse a la sociedad en ese campo, ¿no? Sí. Ujú. Y es sorprendente cómo puede llegar a los demás y como mucha gente pues le hagas tanto bien, incluso partiendo de esa inseguridad, ¿verdad? Como autor. Sí, sí, sí. O sea, y una de las cosas que
que cuento como anécdota, pero a la vez me reconforta, es inevitable, es la de personas que me han llegado a escribir por este texto, esta frase me ha ayudado, me ha ayudado a tomar una decisión importante que a veces incluso me siento medio responsable, en plan, espero que haya sido buena la Que te salga decisión, bien, ¿no? o incluso de lo más así que me ha podido pasar es que me manden fotos de frases mías tatuadas. Esto me ha pasado. Y digo, ¿cómo puede ser? O sea, ¿cómo puede ser? ¿No? Pero a la vez digo, bueno, eso es que para esa persona, incluso aunque no pienses en ese sentido de la frase que yo le he dado, vas a ver, pero para ella la ha llenado en ese sentido, con lo cual bien. O sea que eso es lo que te puedo decir. Y Luis, ¿cómo está siendo tu experiencia con tu sello editorial? Pues la verdad que hasta el momento, es verdad que llevo muy poquito con Caligrama, pero de momento ha sido todo, vamos, muy confortable, muy fácil, la verdad, muy fácil. Eh, Empecé a trabajar con ellos en la obra desde diciembre, fíjate, ya estamos con el libro publicado, o sea, es verdad, ya lo tenía escrito, ya tenía la idea, o sea, ha sido una simbiosis, ¿no? Yo creo que lo que permite Caligrama es ayudarte a dar esos pasos que a uno mismo le cuesta muchísimo, o sea, pasos que te simplifica mucho y que si tú ya tienes la idea, ya me lo dijeron cuando empecé, esto va a depender la velocidad de ti mismo, ¿no? Y yo ya tenía el libro escrito, ya tenía la idea, o sea, que una vez que tienes todo, ellos te ayudan a que quede como tú quieres y de una manera que con calidad. O sea, que yo la verdad que de momento estoy muy contento. Sí, Y sí. Luis, ¿cómo te ves como editor de aquí a unos años? ¿O cómo te gustaría verte? Como escritor, pues la verdad que lo que me gustaría es que no se me quede nada cogiendo polvo en un Word, por decirlo así. Es decir, tenga el impacto que tenga, quiero conseguir que no me pase quizá, a ver, que al final ha sido un año lo que he tardado en sacarlo, ¿vale? No ha sido, a lo mejor me dices, no es tanto, ¿no? Pero es verdad que lo que tengo ahora la satisfacción es, esto ya lo tenía hecho y ya está fuera, ya le guste más a más gente, a menos gente, pero no está en un ordenador cerrado, ¿no? Y yo me gustaría que dentro de 10 años no diga, llevo 6 años con algo medio a escribir, cogiendo polvo. No, hay que sacarlo como sea. Y creo que hoy en día hay herramientas para hacerlo. Y eso para mí es plasmar lo que yo quiera y que salga. Y que salga y que no me quede con ganas de seguir creando. ¿No? Fantástico, pues Luis, muchísimas gracias por atender a Publishers Weekly en español y desde aquí recomendamos Lo que el viento no se llevó, un libro que nos consta que merece muchísimo la pena. Muchísimas gracias, JD. Ha sido un placer.